Buen día, profesor. Voy a continuar con el tema de exposición del módulo 14. El tema 14.5 se llama procesos de comunicación TCP. Es un proceso de servidores TCP, el cual cada proceso de aplicación se ejecuta en el servidor utilizando un número de puerto. Un servidor individual no puede tener servidores asignados al mismo número eh, de puertos dentro de un mismo servicio de la capa de transporte. Por ejemplo, un host que ejecuta una aplicación de servicio web y una aplicación de transferencia de archivos no puede tener ambos configurados para usar el mismo puerto, como el puerto TCP/80. Una aplicación de servidor activa asigna a un puerto específico se considera abierta, lo que significa que esta capa de transporte acepta y procesa el segmento dirigido a este puerto. Como podemos ver, un tipo de proceso es el cliente que envía solicitudes a TCP, donde el cliente 1 está solicitando servicios web al cliente 2 y está solicitando el servicio de correo electrónico al mismo servidor. El siguiente proceso es la solicitud de puertos de destino, en donde la solicitud genera dinámicamente el número de puerto de origen, donde el cliente 1 está utilizando el puerto del origen 449.15.2 y el cliente 2 está utilizando el puerto de origen 51.15.2. Otro proceso es la solicitud de puertos, en donde la solicitud del cliente genera dinámicamente el número de puertos de origen. En este caso, el cliente 1 está utilizando el puerto de origen, que fue el anterior, el 99.15.2, y el puerto 2 está utilizando el puerto de origen 51.15.2. La diferencia es que el primero utiliza el número de puertos bien combinados como números de puerto de destino y el segundo utiliza números de puerto dinámico como puertos de origen. Otro proceso es la respuesta de puertos de destino, en donde cuando el servidor responde a la solicitud del cliente, invierte los puertos de destino y de origen a la solicitud inicial. Como podemos observar, la respuesta del servidor a la solicitud web ahora tiene un puerto 49.15.2 y la respuesta del correo electrónico ahora tiene un puerto de 51.12.2. El siguiente proceso es la respuesta de los puertos de origen, en donde el puerto de origen en la respuesta del servidor, el puerto de destino original, es la solicitud inicial. Como ven, la respuesta del servidor al cliente TCP utiliza el puerto de destino del paquete de la solicitud como su puerto de origen. El siguiente tema es establecimiento de conexión TCP. Primero, en las conexiones TCP, el cliente de host establece una conexión con el servidor mediante el proceso de enlace de 3 vías. El paso 1 es el SIN, donde el cliente de origen solicita una sesión de comunicación con el servidor de la al B. El paso 2 es el ACK y el SIN. Estos trabajan en conjunto. El servidor acusa recibido de la sesión de comunicación del cliente al servidor y solicita una sesión de comunicación al servidor de cliente. Como se observa en la imagen, del A al B y del B vuelve al A. El paso 3 es donde el cliente de origen acusa recibido de la sesión de comunicación de servicio al cliente. Del A pasa al B, del B vuelve al A y del A regresa al B, que envía la respuesta del ACK a B.
El siguiente tema es el término de sesión. Para cerrar una conexión se debe establecer el marcador de control de finalización, es decir, el FIN, en el encabezado de segmento. Para finalizar todas las secciones TCP de una vía, se utiliza un enlace de dos vías que consta de un segmento FIN y un segmento de reconocimiento ACK. En el ejemplo que a continuación vamos a presentar, los términos de cliente y servidor se utilizan como referencia por simplicidad, pero dos hosts que tengan una sesión abierta pueden iniciarse el proceso de finalización. El paso 1 es el FIN, en donde cuando el cliente no tiene más datos para enviar en la transmisión, envía un segmento en el indicador FIN establecido, como se observa en la imagen. El siguiente paso es el paso 2, que es el ACK, donde el servidor envía un ACK para acusar recibido del fin para terminar la sesión del cliente al servidor. De enviar, recibido y otra vez envía de recibido a la con un ACK. El paso 3 es otra vez el uso del FIN, en donde el servidor envía un FIN al cliente para terminar la sesión del servidor al cliente. Envía de recibido y envía otra vez un FIN de recibido, pero al A. El paso 4 es donde el cliente responde con un ACK para dar acuse de recibido de FIN desde el servidor. Vamos a observar acá. Prácticamente es dar a entender a la otra computadora mediante una mediante una conexión que recibió la información que le está mandando. El siguiente tema es el análisis de enlace de tres vías de TCP. TCP es un protocolo full duplex donde cada conexión representa dos sesiones de comunicación unidireccionales. Para establecer la conexión, los hosts realizan un enlace de tres vías, como se muestra en la figura. Los bits de control del encabezado TCP indican el proceso y el estado de conexión, como se observa acá. Este va a contar con funciones, el cual va a establecer que el dispositivo de destino está presente en la red. El segundo va a verificar que el dispositivo de destino tenga un servicio activo y acepte solicitudes en el número de puertos de destino que el cliente de origen desea utilizar. El tercero, informa al dispositivo de destino que el cliente de origen intenta establecer una sesión de comunicación en dicho número de puerto. Una vez que se completa la comunicación, se cierran las sesiones y se finaliza la conexión. Aquí en la siguiente imagen podemos observar un campo de bits de control y la estructura en la cual contiene 20 bits. Los 6 bits del campo de control de encabezado de segmento TCP también se conocen como marcadores. Una bandera es un bit que está activo o desactivo. Los indicadores de bits de control es el URG, que es un campo de puntero urgente significativo, el ACK, que es indicador de acuse de recibido utilizado en el establecimiento de conexión y la terminación de la sesión. El PSH, que es la función de empuje. El RST restablece la conexión cuando se produce un error o un tiempo de espera. El SIN sincroniza el número de secuencia utilizados en el establecimiento de conexión. El FIN
no más datos del remitente y se utilizan en la terminación de la sesión. Un ejemplo del protocolo de enlace TCP de 3 vías es uno que se trabaja en Wireshark, en donde primero vamos a colocar el filtro TCP por si no nos aparecen los datos. Posterior vamos a observar los puertos de origen y de destino y los indicadores que están establecidos, que se pueden observar en esta imagen. Y después vamos a seleccionar la próxima trama en el protocolo de enlace de 3 vías. Como se puede observar aquí, el ejemplo es la trama 16, está en la respuesta del servidor, es la respuesta del servidor web de Google a la solicitud para iniciar sesión. La siguiente imagen podemos examinar el tercer paquete de protocolo de enlace de 3 vías en el ejemplo. En donde vamos a ver la trama 17 en la ventana superior y los datos de información que aparecen. Bien, el siguiente tema es el 14.6, que es confiabilidad y control de flujo. La fiabilidad de TCP y entrega de garantizada y ordenada. A diferencia de UDP, reenvía paquetes destacados y paquetes numerados para indicar su orden correcto antes de la entrega. TCP puede generar pérdidas de segmentos para el receptor para que el receptor comprenda el mensaje original. Los datos en estos segmentos se vuelven a ensamblar en el origen final. Para lograr esto, se asignan números de secuencia en el encabezado del paquete. El número de secuencia representa el primer bit de datos del segmento TCP. Durante la configuración de la sesión se establece un número de secuencias inicial, ISN. En este en este seguimiento de bits de datos permite identificar y reconocer cada segmento de manera exclusiva. Como podemos observar en la siguiente imagen, los segmentos TCP se reordenan en el destino. El proceso TCP receptor coloca los datos del segmento en un buffer de recepción. Los segmentos se colocan en el orden de secuencia adecuado y se pasan la capa cuando se vuelve a montar. El siguiente vamos a mostrar un ejemplo de confiabilidad de TCP con números de secuencia y acuse recibido. Una de las funciones del TCP es garantizar que cada uno de los segmentos llegue a su destino. Los servicios TCP en el host de destino reconocen los datos que han recibido las aplicaciones de la aplicación de origen. Uno de estos ejemplos es el ejemplo de tamaño de ventana TCP, en donde vemos que durante el protocolo de enlace de 3 vías, tanto de una ventana de 10.000 TNS igual a 1.460, que es la ventana de envío. El número de secuencia 1 equivalente a 1.460 bytes, de qué es lo que recibe. El número de secuencia igualmente al anterior, pero sumado a 1 y llega a una cantidad de 2.920. El recibir reconocimiento de la ventana de envío, el número de secuencia y el recibir conocimiento de la ventana de envío. Y aquí podemos observar los datos que envía y recibe. El tamaño de la ventana determina la cantidad de bits que se puede enviar para recibir un reconocimiento. El número de reconocimiento es el número de siguientes bytes esperados. El siguiente tema es fiabilidad de TCP.
en donde vemos la pérdida y la restricción de datos. El número de secuencias SEQ y el número de acuse recibido ACK se utilizan junto para confirmar la recepción de los bytes en los datos contenidos en el segmento de transmisión. Por ejemplo, en la figura, utilizando el número de dos segmentos para simplificar, el host A envía los segmentos al 1 al 10 al host B. Si llegan todos los segmentos excepto el segmento 3 y 4, el host B respondió con un acuse de recibido especificando el siguiente segmento esperado en el segmento 3. El host A no tiene idea de si alguno de otros segmentos llegó o no. Por lo tanto, el host A reenvía los segmentos 3 a 10. Si todos los segmentos de reenvío llegan correctamente a los segmentos 5 y 10, serán duplicados. Esto puede provocar un retraso, congestión e ineficiencia. En la siguiente imagen, si ambos hosts admiten CACK, el receptor puede reconocer explicando los segmentos que recibieron, incluidos los segmentos discontinuos. Por ejemplo, en esta imagen se puede observar que utilizando un nuevo número de segmentos para simplificar, el host A envía los segmentos 1 a 10 del host B. Si llegan a todos los segmentos excepto para el segmento 3 y 4, el host B puede reconocer que ha recibido el segmento 1 y 3 y reconoce selectivamente los segmentos 5 y 10. Ahora vamos a ver un ejemplo de confiabilidad TCP, donde vemos la pérdida en la transmisión de datos. Vamos los formatos de paquete, en donde al enviar paquete usando TCP e IP, la porción de los paquetes de datos de cada paquete IP está fomentada por un segmento TCP, como se puede observar en la imagen, que consta de 32 bits. Lo primero que se va a hacer va a ser la conexión que vamos a usar SIN, ACK y van a trabajar en conjunto, al igual que en separado. Cuando termina la ejecución, vemos la detección de paquetes perdidos, donde la conexión TCP puede detectar estos paquetes usando un tiempo de espera. Y aquí vemos el primer segmento y el segundo segmentos que fueron perdidos. El siguiente tema es el control de flujo TCP, tamaño de la ventana y reconocimiento. El control de flujo en la cantidad de datos que el destino puede recibir y proceda de manera confiable. El control de flujos permite mantener la confiabilidad de transmisión TCP mediante el ajuste de velocidad del flujo de datos entre el origen y el destino para una sesión data. Para lograr esto, el encabezado TCP incluye un campo de 16 bits llamado tamaño de ventana. Podemos ver un ejemplo de tamaño de ventana, como se explicó anteriormente, ya debido a que este ejemplo se ha utilizado, en donde vemos que envió, el número de secuencias, el reconocimiento, etc. El tamaño de ventana TCP determina la cantidad de bytes que puede enviarse antes de recibir un reconocimiento y las ventanas deslizantes permiten un ajuste continuo del tamaño de la ventana y una transmisión eficiente de los datos entre el emisor y el receptor. El siguiente tema es el control de flujo TCP, tamaño máximo de segmentos MSCI, en donde la fuente de transmisión, donde podemos esperar que la fuente está transmitiendo 1.460 bytes de datos dentro de cada segmento TCP, normalmente es el tamaño máximo de segmentos MSS que puede recibir el dispositivo. El tamaño MSS no incluye el encabezado TCP.
El MSC incluye normalmente durante el apretón de manos de 3 vías. Un host determina de su tipo de MSC, recalcando los encabezados IP y TCP de la unidad máxima de transmisión MTU de Ethernet. Eh, En una interfaz de Ethernet, el MTU predetermina que es de 150 bytes, eh, prestando el encabezado IP versión 4 de 20 bytes y encabezados de TCP de 20 bytes. El tamaño predeterminado de MSS será 1460 bytes, como se muestra en la figura. El siguiente tema es el control de flujo TCP, en donde la prevención de congestión, que va a hablar sobre la prevención de congestión. Cuando hay una congestión en la red, los routers sobrecargados destacan paquetes incluyendo los segmentos TCP. Esto impide que los segmentos TCP lleguen a su destino. La tasa de segmento TCP no reconocidos permite interferir el nivel de congestión en la red. Los segmentos TCP retransmitidos también constituyen a la congestión. Para evitar y controlar la congestión, TCP utiliza mecanismos temporalizados y algoritmos de gestión de congestión. En la figura podemos observar una PCA que detecta la congestión y produce la cantidad de bytes enviados antes de recibir un acuse de recibido del PCB, en donde no se recibió la confirmación que esperó la PCB, entonces redució la cantidad de bytes que envió antes de esta confirmación. Y aquí vemos que el segmento 2 y 3 fue fallido. El siguiente tema es el 14.7, donde hablamos sobre la comunicación UDP. El primer tema es la comparación de baja de sobrecarga y confiabilidad de UDP. UDP es perfecto para comunicarse para comunicaciones que necesitan ser rápidas, como VoIP. UDP no establece una conexión UDP. Suministra transporte de datos con baja sobrecarga debido a que posee un encabezado de datagrama pequeño sin gráficos de administración de red, como se puede observar en la imagen, que UDP no establece ninguna conexión antes de enviar un dato. El siguiente tema es reensamblaje de datagramas UDP. UDP no realiza un seguimiento de los números de secuencia de la manera en lo que hace TCP. UDP no tiene la forma de ordenar datagramas en el orden en el que se transmiten, como se muestra en la ilustración que observamos en el lado de acá. UDP simplemente resambla los datos en el orden en el que se están recibiendo y los envía en una aplicación. Si la secuencia de datos es importante en la aplicación, esta debe identificar la secuencia adecuada y determinar cómo se deben procesar los datos. El siguiente tema es el proceso y solicitudes de servidor UDP. Las aplicaciones de servidor basadas en UDP se les asigna números de puertos conocidos o registrados, perdón. Como estas aplicaciones o estos procesos se ejecutan en un servidor, acepta los datos que coinciden con el número de puertos asignados. Cuando UDP recibe un datagrama destinado o uno de los puertos, envía los datos y la aplicación adecuada a la base de número de puertos. Como se observa en la imagen, la aplicación de los servidores. La aplicación del servidor, las solicitudes DNS del cliente se recibirá en el puerto 53 y las solicitudes de radius del cliente se recibirán en el puerto 180.
1812 hacia el servidor. El siguiente tema son los procesos de clientes UDP. Como en TCP, la comunicación cliente-servidor es iniciada por una aplicación cliente, se solicitan los datos de un proceso de servidor. El proceso de cliente UDP selecciona dinámicamente el número de puertos del intervalo de números de puertos y lo utiliza como un puerto de origen para la conversación. En esto podemos observar un proceso en donde el cliente manda solicitudes a UDP, donde el cliente 1 está enviando una solicitud DNS utilizando un conocimiento del puerto 57, mientras que el cliente 2 solicita un servicio de autenticación Radius mediante un puerto registrado de 1812. El siguiente proceso es la solicitud de puertos de origen, en donde las solicitudes de los clientes generan dinámicamente números de puertos de origen. En este caso, el cliente 1 está utilizando el puerto de origen 49.15.2 y el cliente 2 está utilizando el puerto de origen 51.15.2. El siguiente proceso es la UDP, solicitud de puertos de origen. Cuando el servidor responde a las solicitudes del cliente, intervienen los puertos de destino y de origen a la solicitud inicial, en donde utilicen números de puerto aleatorio como puertos de origen. Cuando el servidor responde a la solicitud del cliente, intervienen los puertos de destino y la solicitud inicial. Otro proceso es el destino de respuesta, UDP. Es la respuesta del servidor a la solicitud DNS. Ahora es el puerto de destino 49.15.2 y la respuesta del autentificador Radius ahora es del puerto 51.15.2. Y por el último proceso que se maneja es el UDP, respuesta de puertos de origen, en donde los puertos de origen en la respuesta del servidor son puertos de destinos originales en la solicitud inicial. La respuesta del servidor al cliente UDP utiliza números de puerto bien conocidos como el puerto de origen. Ahora continuamos con el módulo 15, llamado capa de aplicación. El primer tema es el 15.1, llamado aplicación, presentación y sesión. La capa de aplicación, como se muestra en la figura, la capa proporciona una interfaz en las aplicaciones utilizadas para la comunicación y la red subyacente, la cual se transmiten los mensajes. Los protocolos de la capa de aplicación se utilizan para intercambiar los datos entre los programas que se ejecutan en los hosts de origen y de destino, como se observa en la imagen. El siguiente tema es la capa de presentación y sesión, en donde utiliza la presentación layer, en donde la capa de presentación tiene tres funciones principales, que es dar formato a los datos de dispositivos de origen o presentarlos en las formas compatibles para que reciba el dispositivo de destino, comprimir los datos de forma tal que pueda descomprimir el dispositivo de destino. Y el último, cifrar los datos que transmiten y cifrarlos al recibirlos. Esta contiene una capa de sesión, la cual maneja el intercambio de información para iniciar los diálogos y mantenerlos activos, para reiniciar sesiones que interrumpieron o que estuvieron inactivas durante el periodo de prolongación. Bueno, esto es todo de la segunda parte.
Ahora mi compañero continuará con la exposición. Muchas gracias.